If your way. Era febrero de 2012. Whitney Houston subía al escenario para realizar un improvisado dueto en un reconocido club nocturno de Los Ángeles. Mientras la música en vivo llenaba la sala con melodías envolventes, una energía palpable comenzaba a crecer en el ambiente. El público, conocedor del talento incomparable de Whitney, comenzó a susurrar con anticipación como si presintieran que estaban a punto de ser testigos de algo extraordinario. Sin embargo, sus fieles fanáticos no imaginaban que esa sería la última vez que escucharían su voz angelical. Solo 24 horas después, millones de almas quedarían sorprendidas al encender la televisión. That Whitney Houston has died at the age of 48. We, of course, will continue to follow this at abcnews.com. Good morning, America. First thing in the morning. Las declaraciones oficiales aseguraban que un ahogamiento accidental había sido el motivo. Sin embargo, la sombra de la duda se extendió con un escalofriante susurro cuando un video inesperado salió a la luz poco después. En él, Whitney, con una mirada que pesaba más que el silencio, entregaba una nota escrita a mano apenas 2 días antes de que la tragedia la envolviera. Sus labios, temblorosos, mencionaban la palabra ahogada, alimentando las especulaciones hacia una verdad mucho más oscura. ¿Acaso Whitney sabía que estaba en peligro? Esta teoría cobró más fuerza cuando se reveló que el cesar de su respiro no había sido lo único que le pasó a Whitney esa tarde. Mientras el mundo lloraba su pérdida, un detalle perturbador emergía de entre las sombras del luto. Una cantante y amiga cercana afirmaba que la familia de Whitney había visto marcas en su cuerpo, coincidiendo con las declaraciones de algunos trabajadores del hotel donde fue encontrada, que aseguraban haberla visto visiblemente agotada y agobiada como si acabara de tener una discusión. Esta escalofriante afirmación cobró aún más fuerza cuando se conocieron los resultados de la autopsia, un documento que esperábamos arrojara luz sobre las sombras de su partida, pero solo sirvió para profundizar el misterio. En un giro que nadie anticipó, se descubrió que la cantante tenía en su sistema no solo alcohol, sino también un cóctel de otras sustancias. Pero el informe no terminó ahí. Su tabique nasal mostraba las huellas de años de lucha con químicos, y sus cuerdas vocales, alguna vez capaces de alcanzar las notas más altas con una pureza angelical, estaban deterioradas, explicando las críticas de sus últimos conciertos, donde incluso sus más leales fans notaban que algo no estaba bien. Con cada dato revelado, las posibilidades de que el final de Whitney hubiera sido orquestado cobraba cada vez más fuerza, en especial cuando nos damos cuenta de los sucesos que rodearon su último año de vida, donde enfrentaba una realidad financiera que contrastaba fuertemente con la grandeza de sus años dorados. Los problemas económicos de Whitney eran un rompecabezas cuyas piezas incluían una batalla legal con su madrastra y el peso aplastante de las deudas acumuladas. Incluso llegó a pedir ayuda a sus amigos para pagar las hipotecas de sus propiedades, adquiriendo una fuerte deuda con su avaricioso mentor Clive Davis, así como también con algunas personalidades oscuras. ¿Quizás contrajo deudas con las personas equivocadas? Esta y otras preguntas caen sobre la mesa como las hojas en otoño, pero para entender cómo Whitney llegó a ese estado aun cuando había conquistado el reconocimiento mundial, debemos retroceder a sus inicios. Su madre, cantante de soul de renombre, compartió escenario con íconos musicales de la época. Con semejante herencia musical, comenzó a cantar en el coro de su iglesia a temprana edad bajo la tutela de su madre, y gracias a su belleza llegó a ser la primera mujer de color en aparecer en la revista Seventeen. Este legado familiar de éxito y devoción cristiana forjó en Whitney una fuerte identidad y una fe que la acompañaría a lo largo de su vida. Con ese talento colosal, era cuestión de tiempo para que llamara la atención de los grandes cazatalentos en una época donde la música pop buscaba un nuevo ídolo. El reconocido manager Clive Davis, quien luego se convertiría en uno de los principales sospechosos de su partida, no tardó en enamorarse de su talento y le ofreció su primer contrato profesional, impulsando su carrera y haciendo que sus canciones se convirtieran en himnos que resonaban en cada rincón del mundo, superando incluso a numerosos artistas legendarios. Sin embargo, lo que realmente cimentó su posición como una estrella global no fue su éxito musical, sino los estereotipos que logró romper en la televisión.
En una época en la que MTV era criticado por su falta de diversidad, Whitney superó a la resistencia del canal para incluir su primer video musical. El éxito arrollador de su primer sencillo no dejó opción a los ejecutivos más que rendirse ante su talento y darle un lugar en su programación, y su siguiente gran éxito se convirtió rápidamente en uno de los más vistos del canal. Whitney no solo logró que su música se transmitiera a través de las ondas de la televisión, también abrió las puertas para que otros artistas afroamericanos recibieran la atención que merecían. Fue una pionera que, con su éxito y determinación, contribuyó a cambiar la cara de la música afroamericana. Pero, al establecerse como un ícono televisivo, también se convirtió en el blanco de la prensa. Su vida privada y relaciones íntimas quedaron a merced de la opinión pública. En el centro de esta tormenta mediática estaba Robin Crawford, con quien forjó un amor profundo que la llenaba de energías para continuar escalando la enorme montaña del éxito. Era una influencia positiva para ella, aconsejándola y alejándola de las tentaciones que suelen acompañar a la fama, trabajando codo a codo para impulsar aún más su carrera. Pero su relación comenzó a levantar sospechas. Para mantener su vida privada lejos de los focos, acordaron mantener su lazo en las sombras, un secreto que debía ser guardado a toda costa en un mundo que aún no estaba listo para aceptar sus preferencias. Whitney was she was the kind of person you wanted to love. And loving her unconditionally for me would only make our love strengthen. Pero el distanciamiento acordado entre ambas no era suficiente. Para guardar las apariencias y seguir manteniendo una buena imagen ante la prensa, Whitney tuvo que tomar una decisión aún más drástica que le permitiera eliminar por completo las sospechas. Así, inició un romance con Bobby Brown, un joven rapero con fama de rebelde, que desencadenaría luego el derrumbe de la artista, pero que en ese momento lograría cautivar su corazón, llevándola al altar tras solo unos meses de relación. Su unión fue todo un frenesí mediático. La princesa del pop y el chico malo del R&B parecían confirmar el dicho de que los opuestos se atraen. Whitney esperaba que con su matrimonio desaparecieran las especulaciones sobre sus preferencias y mantener a Robin como su mano derecha. Pero su esposo no estaba dispuesto a ponerle las cosas tan fáciles. Su matrimonio fue un torbellino que trajo consigo más problemas que beneficios. Al llegar de su luna de miel, se pudo ver en el rostro de Whitney las consecuencias de sus primeras diferencias. Pero ese era solo el comienzo del tormento. Bobby no tardó en darse cuenta de que su relación con Robin era más cercana de lo que aparentaba. Su amor brotaba por los poros. Era claro que la veía como su ángel guardián. Y él, que en realidad siempre quiso controlarla, sabía que acabar con esa amistad era clave para cumplir con su objetivo. Sin embargo, su marido no era el único que quería a Robin lejos de su vida. Su familia, profundamente cristiana y conocedora de la relación secreta entre ambas, compartía el mismo deseo. En los celos de su esposo, vieron la oportunidad perfecta para sacarla de su vida definitivamente y se posicionaron a su favor en cada disputa. La situación desembarcó en un ultimátum para Whitney. Debía elegir entre su verdadero amor y su marido. Sabiendo que la opinión pública la destrozaría si terminaba su matrimonio, terminó tomando la decisión más evidente. Luego de una acalorada disputa con su esposo y un acuerdo que acorralaba a Robin, esta presenta formalmente su renuncia y Whitney la acepta sin dudar para sacarla definitivamente de su vida, a pesar de que su corazón en realidad quería abrazarla para siempre. El impacto de esta decisión fue brutal, destruyendo su autoestima y quedando a merced de Bobby, quien terminó arrastrándola con él a una vida de excesos y autodestrucción. Alejada de su ángel guardián y sumida en las tormentas de un matrimonio tumultuoso, Whitney buscó refugio en una nueva expresión de su arte. Con su voz que había conquistado estadios y corazones, se embarcó en una nueva aventura: el cine. El guardaespaldas no fue solo una película, sino el vehículo que transportaría a Whitney a convertirse en un fenómeno mundial. Su canción, I Will Always Love You, se convirtió en una balada atemporal, un himno de amor y despedida que trascendió idiomas y fronteras. Fue sin dudas la melodía más importante de su carrera, posicionándose como la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Estos logros le hicieron ganar gran popularidad en Hollywood,
participando en un total de 5 películas que dejaron una impresión duradera en su audiencia. No solo mostró su capacidad para cautivar al público a través de la pantalla, sino que también reveló su habilidad para encarnar personajes que resonaban con su identidad artística y personal. Sin embargo, mientras el público celebraba su versatilidad como artista, en las sombras del éxito se gestaba una tensión que amenazaba con desestabilizar aún más su ya turbulenta vida personal. Su esposo no lograba igualar el fenómeno global que ella había creado, generando en él celos y una depresión extremas. Los excesos se multiplicaron aún más y se convirtieron en el refugio de Bobby, un escape de la sombra inmensa que proyectaba a Whitney. Adquirió deudas que no podía pagar. Whitney terminó haciéndose cargo y pagó cuantiosas sumas. Sin embargo, este acto también reveló la profundidad del abismo en el que se encontraba su matrimonio. Los celos de Bobby no solo afectaron su comportamiento, sino que también ejercieron presión sobre Whitney, cuyos esfuerzos por mantener su hogar en paz se volvían cada vez más infructuosos. Pero, en lugar de agradecimiento por sus constantes demostraciones de afecto, Whitney recibió palabras y actos que terminaron rompiendo su alma. En busca de empatizar y tratar de entender su actitud, poco a poco comenzó a entrar en su círculo autodestructivo y convirtió las adicciones de su esposo en suyas, con la esperanza de que le ofrecieran un escape momentáneo de su eterna pesadilla e iniciando el periodo más oscuro de su vida. Con el paso de los meses, su rostro comenzó a emanar los síntomas de su nuevo estilo de vida, poniéndola una vez más en el ojo del huracán. En una entrevista, Whitney intentaba mantener la compostura que su público esperaba de ella. Su respuesta fue más que una negación. Era un intento desesperado por controlar la narrativa que se tejía a su alrededor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse erguida ante la tormenta, el mundo comenzaba a ver las grietas en el ícono que una vez parecía invencible. La carga de haber tenido que sacrificar sus propios deseos para complacer a todos a su alrededor habían enterrado a la Whitney que enamoró a todos, y ahora solo quedaba un dibujo borroso de aquella mujer que se difuminaba con cada dosis y cada nuevo escándalo de su relación forzada. La preocupación se disparó cuando Whitney apareció en el aniversario de Michael Jackson. Su figura causó pánico, pero trató de camuflarla con una actuación más enérgica que difería con la elegancia que acompañaba cada nota que salía de su privilegiada voz en años anteriores. Sin embargo, no pudo evitar ser portada en todos los noticieros. Con cada aparición se exponían cada vez más los síntomas de su fragilidad, y en casa, lejos de recibir el apoyo de su pareja, las cosas no hacían más que empeorar. Sin embargo, en un intento por salvar su relación, decidió sorpresivamente ampliar su familia con Bobby. Adoptaron a Nick Gordon. Su llegada a la familia Houston Brown prometía ser un nuevo comienzo, pero en cambio añadió complejidad a una dinámica ya de por sí volátil y nadie sospechaba que más adelante se convirtiera en un personaje clave en su inesperado final. Creció bajo su techo y con el tiempo su relación con la hija de Whitney, Bobby Christina, se transformó en algo más que fraternal y en lugar de traer paz, motivó una nueva ola de disputas entre Whitney y su esposo, desestabilizando por completo un matrimonio que cada vez mostraba más signos de debilidad. A medida que el tiempo pasaba, se podía notar que el castillo de naipes de su unión estaba más cerca de derrumbarse por sus notables diferencias en la manera que cada uno tenía de sobrellevar la fama. No. Ma'am, I'm eating. You see me eating? Sorry. I'll take a picture with you. It's all right. Se creó un caldo de cultivo que terminó por agotar la poca paciencia de Whitney, que en un intento por recuperar su esencia, decidió terminar con su matrimonio. El divorcio significó una oportunidad de redención, alegría y renacimiento para la artista. Liberada de las ataduras, buscó refugio en el único amor incondicional que había conocido, su hija. Ella se convirtió en su confidente, su mejor amiga, y su compañera en el escenario y en la vida, tal como en el pasado lo había sido Robin. Whitney se sentía revitalizada y renovó aquellas ganas que la llevaron a enamorar el mundo con su voz angelical y actuaciones emotivas. Sin embargo, las sombras de sus fantasmas aún eran demasiado grandes. A pesar de los esfuerzos por mantenerse sobria y ser un modelo a seguir para su pequeña,
tuvo que buscar ayuda. Ingresó a un programa de rehabilitación intensivo, pero tras años de excesos y abandono de su carrera musical, su situación económica no podía permitirse semejante tratamiento. Desesperada por conseguir el dinero que le permitiera costear su rehabilitación para renacer definitivamente, tomó la decisión de volver a los escenarios como salida temporal, pero su voz ya no era la misma luego de tantos años al límite. A pesar de las recomendaciones médicas, Whitney lanzó un nuevo disco y anunció una nueva serie de conciertos, demostrando una vez más su determinación y ganas reales de cambiar su vida para bien. Sin embargo, la gira, que debía marcar el triunfal retorno de una leyenda, se convirtió en una serie de actuaciones que dejaron a fans y críticos profundamente decepcionados. Los conciertos revelaban una artista cuya voz y presencia estaban completamente destrozadas, con escenas lamentables y muy difíciles de ver. La situación alcanzó un punto crítico cuando casi la mitad del público abandonó uno de sus conciertos antes de su conclusión. Una escena que se repitió en más de una ocasión, con críticas desoladoras en la que alguno incluso llegó a sugerir proféticamente que la cantante parecía tener poco tiempo en esta tierra. Tras los constantes fracasos en sus shows, su carrera se dio prácticamente por acabada, pero sus ganas de rehabilitarse no cesaban. Buscando nuevas fuentes de ingreso, centró sus objetivos en regresar al cine. Logró hacerse con un papel en el remake de Sparkle. Sin embargo, nunca pudo ver el resultado de su actuación, ya que 6 meses antes de su estreno sería víctima de la misma adversidad por la que estaba haciendo todo por recuperarse. Su partida pudo ser una consecuencia de sus propios excesos, pero los sucesos posteriores a su final hacen pensar que quizá alguien utilizó sus debilidades para encubrir una verdad más profunda. Tras su despedida, la nostalgia hizo que los viejos éxitos de Whitney volvieran a elevar sus ventas, y los más beneficiados de este repunte fueron su antiguo manager Clive Davis, con quien había contraído una fuerte deuda anteriormente, y su disquera con la que grabó sus mejores interpretaciones. Por si fuera poco, Davis organizó una fiesta en el hotel donde Whitney dio su último respiro, con la excusa de hacerla ver como un tributo, provocando la indignación de todos los seres queridos de la princesa del pop, que hubieran preferido honrarla con rezos y oraciones. Además, el discurso pronunciado por Davis en su funeral, lleno de dobles sentidos y frases engañosas, echaba más leña al fuego de las sospechas. Sin embargo, lo que más suspicacia levantó fue el trágico destino que sufrió su hija poco después. Whitney, a pesar de sus defectos, era la mujer más admirable que conocía, y aunque ya había probado antes el abrazo engañoso de la química, su despedida fue un detonante que la llevó a repetir los mismos excesos que acecharon a su madre. Se alejó del mundo por completo y ni siquiera su padre, al que echaba toda la culpa de la partida de su madre, pudo detener su caída. Una vez en el fondo del abismo, su destino se escribió con la misma tinta de tristeza que el de la persona que la vio nacer. Una noche lluviosa, Nick encontró a Christy en las mismas condiciones que años antes había sido encontrada su madre. Aunque todavía tenía signos vitales, al llegar al hospital cayó en el sueño profundo del que nunca más volvió a despertar. Los estudios de Christy revelaron datos inquietantes. La noche en la que llegó a emergencias tenía en su sistema exactamente las mismas sustancias que Whitney en su tiempo, pero en esta ocasión los médicos no pudieron determinar por completo si este hecho había sido accidental, y las autoridades estaban desconcertadas ante la posibilidad de que se tratara de un hecho intencional. Pero luego de tantas dudas y meses de investigación, dieron con una pista clave que los llevó hacia una persona en particular. Se descubrió que su hijo adoptivo, Nick Gordon, había facilitado las sustancias que terminaron llevándola al sueño interminable, por lo que fue declarado responsable del irreparable suceso. Sin embargo, lo más alarmante fue saber que Nick también había compartido momentos con Whitney el mismo día que fue vista por última vez, siendo la única persona presente en ambos acontecimientos. Fue él quien, a pesar de saber sus intentos de rehabilitación, le suministró las sustancias que provocaron el sueño profundo en aquella bañera. Todo apuntaba que el suceso tenía un autor oculto y estuvo lejos de ser un acto fortuito. Pero aunque Nick hubiera sido el eslabón final, es posible que solo fuera una pieza más dentro de un engranaje mucho más complejo.
pero hay una historia que tuvo un impacto mucho más grande en el corazón de los fanáticos hispanohablantes. Por eso te recomiendo ver el siguiente video, donde revelamos toda la verdad detrás del final de Juan Gabriel, las razones y los involucrados, un personaje que vive en el corazón de millones, así como Whitney Houston, la princesa del pop.